Muy buenas clases, seguimos con las prácticas de Arduino, en este caso la número 5, y vamos a introducir el tema de bucles, que además nos permite también enganchar con la cuestión de vectores o matrices de variables, que ya veréis que es muy potente. Entonces, siempre lo primero vamos a montar el circuito y vamos a enganchar 6 LEDs a los pines del 8 al número 13. Eso ya sabéis, pues simplemente entramos, positivo, cogemos aquí el LED y siempre asociado una resistencia. Por supuesto, la salida negativo pues tiene que ir a tierra, no tiene más. Bien, pues entonces voy a darle velocidad, monto los 6 LEDs y continuamos ahora enseguida. Bien, ya tenemos aquí montados nuestros 6 LEDs. Intentad ser siempre lo más ordenados posibles, porque es verdad que estamos haciendo circuitos sencillos, pero oye, esto al final se coge costumbre y para cuando vayamos a cosas más complejas, pues ya nuestra cabeza está organizada. Bien, vamos a trabajar ahora con el código y vamos a conseguir que se vayan iluminando estos LEDs de forma sucesiva. Es decir, no que se iluminen todos a la vez, sino que vaya, se encienda uno, se apague, se encienda el siguiente, se apague, etcétera. Bien, vamos a irnos a código, vamos a irnos de nuevo a texto, continuamos y vamos a empezar a trabajar. Lo primero, ¿qué variables vamos a utilizar? Nosotros ahora podríamos ir diciendo, bueno, pues voy asignando distintas variables a los 6 LEDs. Bien, en vez de eso vamos a utilizar vectores. Vectores son como cajas de variables, es decir, que podemos almacenar en una sola variable varias variables. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, por ejemplo, vamos a querer variables enteras, es decir, el número de los pines 8, 9, 10, 11. Pues entonces vamos a decirle que esa variable va a ser los pines de LED y abrimos estos corchetes. Estos corchetes lo que va a querer decir es que ahora dentro de esto podemos decir cuántas variables enteras queremos dentro de ese vector, ¿no? Tenéis que entender que al poner aquí LED pines con estos corchetes, va a ser un vector que va a tener varios números dentro. ¿Cuántos queremos? Pues en concreto 6. Y por supuesto, punto y coma. Bien, esto lo podemos hacer así. Podemos decir directamente, oye, le pongo aquí un 6, puede ser que va a tener 6 huecos, ¿no? Para meter 6 variables. Pero nosotros podemos asignarlo con una variable. Es decir, podemos decir int número de LEDs. Y ahora, aquí podemos decirle cuántos LEDs tenemos. En este caso, 6. Podríamos después ampliar a 8, a 10. Y por lo tanto, automáticamente podemos poner aquí que esto sea la variable, ¿no? Es decir, el número de LEDs pines, esto nos lo abre con esto. Si cambiáramos aquí 8, pues tendríamos aquí en este vector 8. Bastante sencillo. Ya veréis y os aviso que esto nos va a dar error. Pero quiero que veamos el error para comprender el por qué esto no está del todo bien, aunque racionalmente está bien, pero ya veremos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con esto? Nosotros ahora vamos a ir aquí al setup. Fijaos que ahora nosotros podríamos poner pin mode número 8 output, pin mode número 9 output. Lo que vamos a hacer es trabajar con bucles. Esos bucles es la orden for. For va a tener 3 argumentos. Lo primero va a ir contando, va a ir haciendo un bucle en el que hay una variable que va a ir aumentando. En este caso, nosotros vamos a crear una variable solo para ese for, es decir, un int y igual a 0. Es decir, empezamos a contar desde 0. ¿Hasta dónde queremos que cuente? Hasta 6. Pero cuidado, no exactamente hasta 6. Queremos que sea menor que 6. Porque ya veremos que este concepto de los vectores, la posición 1 no es la 1, es la 0. Por lo tanto, si aquí tenemos 6 elementos, es 0, 1, 2, 3, 4, 5. No 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poquito extraño, pero es así. Es como funciona. Entonces, siempre el elemento 1 de un vector es el elemento 0. Y por lo tanto, el elemento final no será, en este caso, el 6, será el 5. Por lo tanto, queremos que cuente y menor que el número de LEDs. Es la condición, ¿no? Es decir, estamos diciendo parte desde 0 y llega hasta menor que 6. En este caso, 5. Punto y coma. Y ahora, ¿cuánto queremos que vaya aumentando esa variable? Queremos que vaya aumentando de 1 en 1. Por lo tanto, podemos poner i más igual 1, perdón, ahora. O lo que normalmente se hace es un i más más. Con eso ya lo que le estamos diciendo es que queremos que vaya aumentando de 1 en 1. Perfecto. Ahora ya lo tenemos y vamos a abrir aquí nuestras llavecitas. Bien, ¿y qué vamos a poner dentro de esas llavecitas? Pues este pin mode. ¿Veis? Ahora sí. Control X, Control V.
Y ahora, fijaos, ¿qué queremos? Que nos vaya indicando, nos vaya abriendo cada uno de los pines. Es decir, si ahora nosotros le dijéramos pin mode, el I empezaría por el 0, ¿no? ¿Entendéis? Después aumentaría 1 y nos abriría, nos pondría el 1 output, el 2 output, el 3 output. El problema es que no queremos que empiece por el 0, queremos que empiece por el 8. Por lo tanto, vamos a crearnos aquí otra variable que sea int led inicial. ¿Cuál va a ser el led inicial? El 8. Por lo tanto, ahora sí, será i más ese led inicial. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? I igual a 0 más 8 nos abre el 8. Suma 1, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13. ¿Entendéis? Y nos cuenta hasta ese número de LEDs. Es decir, nos cuenta los 6 LEDs. Y nos lo pone todo automáticamente en output. Sencillísimo. Es decir, de forma muy rápida, con solo una línea, estamos ahorrándonos un montón. Imaginad que esto además fueran 30, 40 LEDs. Estamos automatizando a través de esos bucles. Y repito, esto va a toda mecha. O sea, esto se ejecuta prácticamente instantáneo. Muy bien, ya tenemos hecho esto. Pues fijaos que ahora nosotros vamos a aprovechar y vamos a decir, oye, en el loop lo que queremos es que vaya encendiendo primero este, lo apague, encienda el siguiente, lo apague, encienda el siguiente, lo apague. Pues entonces vamos a aprovechar este for y vamos a decirle, oye, exactamente igual, quiero que empieces desde 0, me cuentes el número de LEDs, vayas de 1 en 1 y en este caso lo que vas a hacer es ir encendiéndolos, es decir, digital write y más el LED inicial, en este caso high. Fijaos que esto lo que consigue es que no lo va a ir encendiendo poquito a poco. Bien, vamos a quedarnos aquí porque no es exactamente lo que queremos, pero quiero darle ya a play y que veamos una cosa, que vamos a tener un problema aquí. Ya veréis lo que pasa. Vamos a darle a iniciar simulación. Y nos da un error. Fijaos, esto es importante. Al final todo esto, las herramientas nos dan muchísima información. Y lo que nos está diciendo, ese array, ya digo que es vector matriz, no es una constante íntegra. Y esto es importante, no es una constante. Es decir, cuando nosotros estamos poniendo aquí número de LEDs y estamos poniendo esta variable, esto es variable. Es decir, esas cajas que nosotros estamos haciendo están abiertas. Siempre pueden ir cambiando. Y el problema que tiene es que arrays, vectores, etcétera, nos piden que esto sea constante. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a cerrar esa caja. Nosotros lo cerramos diciendo que la caja, ¿no? Ese integral llamada número de LEDs va a ser constante. Y ahora sí, cuando le demos a iniciar, vamos a ir viendo que nos va a ir encendiendo todos a la vez. ¿Por qué? Porque hemos hecho que ese bucle los haya encendido todos, pero no le hemos dado la opción de ir apagando. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crearnos ahora una nueva variable, tiempo, que vamos a decir, por ejemplo, que sea medio segundo, ya sabéis que esto es en milisegundos, y vamos a decirle, oye, me lo enciendes, te esperas 500, en este caso, nuestra variable tiempo. Siempre interesa trabajar con variables porque cambiando nada más la variable de arriba, por muy grande que sea nuestro código, no lo cambiará en todo. Por eso es importante trabajar así. Y ahora, cogemos esta línea, siempre intentamos ahorrar, control C, control V, y lo vamos a poner en low. ¿Entendéis? Enciende, se espera medio segundo, lo apaga. Y como el bucle vuelve a repetirse, automáticamente, tal como apaga, está encendiendo el siguiente. Vamos a darle a iniciar simulación y comprobamos. Enciende, 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 enciende. ¿Veis? Súper sencillo. Con apenas un par de bucles. Y esto es importante, sobre todo estamos con 6 LEDs, que todavía, siendo muy aburrido, lo podríamos hacer. Pero imaginaos eso cuando tenemos muchísimos componentes. De ahí la importancia de trabajar con bucle. Y trabajar, por supuesto, con vectores. Bien, además, nosotros ahora vamos a meter un botón para que esto, ese sucesión de LEDs, solo ocurra cuando apretemos el botón. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabéis que para introducir un botón, nosotros vamos a irnos, esta vez salimos de código, vamos a meter aquí ese pulsador y vamos a introducir aquí una corriente positiva, porque el botón siempre es un input. Necesitamos que entre corriente en el pin al que asociamos al botón. Entonces, nosotros aquí introducimos desde positivo, cuidado, ¿entendéis? Y esto ya sabéis, cuando nosotros metemos desde aquí, por ejemplo, vamos a meterlo pues, al número 7, ¿no? Por tenerlos agrupados todos. Siempre recordad que necesitamos un divisor de tensión, una pull-up, pull-down, son esas resistencias, para evitar que haya falsos positivos. Por lo tanto, siempre así, ¿entendéis? Entramos al pulsador y después para salir a entrar al pin, también tenemos que darle ese divisor de tensión.
Muy bien, una vez ya lo tenemos, vamos a irnos aquí al código y vamos a decirle, igual que hemos puesto esos pines de LED, vamos a decirle que queremos un button pin. En este caso, vamos a decirle que sea el número 7. Y ahora, tenemos que poner aquí en el setup, siempre recordad que tenemos que decir los pines si son output o input. Por tanto, fuera de ese bucle, le decimos que el button pin, perdón, eso me pasa por ir demasiado rápido, que el pin mode del button pin va a ser un input. Recordad que estos son digitales, o sea que simplemente, pues oye, pueden ser los dos, output, input. Bien, cuando lo tengamos, nosotros aquí en el loop, este bucle solo se va a ejecutar cuando tengamos apretado el button pin. Por lo tanto, ya sabéis que cuando hay una condición, cuando queremos comprobar sí o no, tenemos un if. ¿Y qué queremos comprobar? Vamos a leer el estado de ese button pin. Y ese estado tiene que ser igual a high o a 1. Los dos nos sirven. Por tanto, vamos a comprobar que sea 1. Y ahora volvemos a meter aquí nuestras llavecitas. Y este bucle lo metemos aquí dentro. ¿Veis? Ahora el bucle solo va a ocurrir cuando el botón esté apretado. Importante que esto sea 1. Si fuera 0, sería cuando está apagado. Que podemos intentarlo. Fijaos que nosotros, si por ejemplo le damos a 0, cuando inicie simulación, esto funcionará. Cuando apretemos, el botón hará que se cierre ese LED. Pero fijaos, nosotros lo mantenemos apretado, está sin funcionar. Y ahora, siempre se va a tener que cerrar. Es decir, este bucle se va a ejecutar, por mucho que estemos cambiando ese botón, el bucle tiene que ejecutarse entero. Bien, imaginaos que, por ejemplo, nosotros aquí vamos a hacer que ahora el botón esté apretado y nosotros, cuando apretáramos, se hiciera el bucle, pero, por ejemplo, pudiéramos parar a mitad. ¿Entendéis? Clicamos y, por ejemplo, yo quiero soltar y que se apague aquí. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues haciendo un doble condicional. Es decir, estamos comprobando para empezar el for, pero también para que ese for se vaya ejecutando, vamos a hacer otro if. Copiamos aquí. Y de nuevo ponemos llavecita, llavecita. Esto es importantísimo, yo lo siento mucho, pero el tema de las llaves sé que sufrís un montón. Pero hay que tenerlo muy claro. Llavecita que abre, llavecita que cierra. Llavecita que abre, llavecita que cierra. Llavecita que abre, llavecita que cierra. Importante. Y ahora sí, vamos a meter esto. Control X, Control V. ¿Veis? Ese es el concepto. Siempre intentad que la cosa quede más o menos maquetada. Es decir, pues, por ejemplo, pues, oye, vamos a poner esto así, así. Y así se ve más claro. ¿Veis? Cómo se van abriendo las llaves y cómo se van cerrando. Eso así es muy claro. Por eso es importante maquetar y que la cosa quede ordenadita. Porque si no, es verdad que es difícil verlo. Entonces, veis, para empezar el bucle hay un if, pero para que continúe ese bucle, para que se vaya terminando, hay otro if. Por tanto, ahora sí, le damos a iniciar simulación, clicamos y fijaos, podemos parar a mitad del bucle. Por ejemplo, en el 4, ahí lo cierro. En el 2, ahí lo cierro. Le estamos dando más control a todo lo que estamos trabajando. Bien, para proponer un poquito de reto, para la gente que, oye, pues le estáis pillando esto y vais bastante rápido, tenéis que introducir en el código la opción de que cuando yo aprieto el pulsador, empieza con el tiempo normal. Pero cada vez esa sucesión va a ir más y más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Veis? Como cada vez se van encendiendo más rápido, hasta que la sucesión sea de 0,1 segundo. Y ahí se pare. Y que cuando soltemos el botón, ese tiempo se reinicia y de nuevo empieza con 0,5 segundos. Venga, gente, estoy convencido de que alguno lo haréis. Seguimos trabajando igual de bien.